Es momento de presentar Mensaje que Restaura. Un programa donde encontrará la exposición del Evangelio de Jesucristo en voz del pastor Wilber Rodríguez. Le invitamos a acompañarnos en el estudio de hoy. Personas que nos verán a través de las redes sociales, afecta con tu palabra en el sentido positivo para su propio bien, Señor. Despedaza esos corazones duros de piedra y coloca uno nuevo que aspire y se eleve a la búsqueda de los aspectos espirituales, de las cosas que tú, Señor, amas, estimas, que es cuando una persona hace tu voluntad. Háblanos, instrúyenos, oh Dios mío. Pedimos que ahora a la luz de tu palabra puedas abrir los corazones, el entendimiento, que cautives nuestros pensamientos para que podamos hacer tu voluntad, Señor. Ahora que tu palabra habrá de ser trazada como cuando se parte un pan o cuando se sirve la comida a la mesa. Dios mío, que este alimento espiritual nutra nuestra alma para que podamos ser mejores personas ante la sociedad que ha perdido los valores éticos, morales y espirituales. Todo esto, Señor, te lo pedimos y agregamos las peticiones. Pedimos por esa niña siempre, Señor, la cual pedimos el día de ayer. Está ingresada en ese hospital Bloom. Extiende tu mano poderosa para sanarle. Sobre aquellas personas que están imposibilitadas en sus casas, enfermas. Oh Dios mío, tú tienes la capacidad, el poder de obrar milagros, porque tú eres el mismo de ayer y hoy y por todos los siglos. Amén, Señor, y amén. Así como estamos, vamos a abrir nuestras Biblias y lo vamos a hacer. Estamos estudiando el capítulo 9 del Evangelio de Juan. La lectura que nos corresponde desarrollar en esta noche es desde el versículo 8 al versículo 12. Así es que vaya directamente hasta allí y comencemos a leer. Dice la Biblia, la palabra del Señor como está escrita, Juan 9:12, del 8 al 12. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego, decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es. Y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no sé. Hasta ahí vamos a dejar la cita bíblica. Iniciamos la disertación a las 7:20. Ese es el tiempo. Me voy a llevar 45 minutos en desarrollar esta temática. Hay mucha riqueza que sacarle aquí. Yo me quedo impresionado cuando veo esta mina de oro, la cual nos vamos a llevar muchos para nuestras casas. O sea que al igual como el día domingo, lunes, martes, viernes, en todos aquellos días que hay servicios aquí en la iglesia, así hoy nos vamos a ir ricos.
enriquecidos con la palabra. Ok, el tema que vamos a desarrollar lleva como nombre el efecto en los vecinos. Así se llama el tema, el efecto que produjo el milagro en los vecinos del que era ciego. No digo los efectos que produjo el milagro del ciego, porque estaríamos hablando entonces colocando al ciego siempre en su pasado. Cuando Dios ha obrado un milagro en la vida de una persona en el pasado, ya no hay que colocarlo en el pasado. El milagro se hizo en el presente, pero esa persona al siguiente día, o puede ser unas horas transcurridas, ya no sigue siendo el mismo de antes. Ahora ha sido habilitado en cualquier aspecto donde esa persona antes estaba atrofiada. Dios hizo el milagro y ahora es alguien que ha sido restaurado de manera milagrosa. Doy a entender esto porque eso es lo que sucedió con este personaje. Veamos el caso de lo que estuvimos desarrollando al final del tema anterior, para poder engranarlo con el tema que hoy vamos a desarrollar y vamos a explicar versículo por versículo. El hombre entonces, de manera obediente, fue hasta el estanque de Siloé, fue hasta ese sitio, y viendo la manera en la cual en nuestro presente, cuando uno analiza la forma de caminar, la forma de andar de un ciego, todos sabemos que un ciego camina lentamente, muy lento, no de manera apresurada como una persona cuando tiene muy bien lo que es el sentido de la visión. Entonces un ciego no, él va caminando lentamente. Entonces cuando aquel hombre iba caminando lentamente, probablemente, dice un escritor llamado Melanchthon, muchísimos años atrás, se le han de haber pegado a este ciego algunas personas que pudieron contemplar cuando Jesús escupió en el suelo y hizo lodo y le untó en sus ojos y le ordenó al ciego que se fuese a lavar al Siloé, que significa enviado. Entonces la gente presenció eso, y algunos se le han de haber pegado cuando el hombre iba caminando de manera lenta, y estos que presenciaron eso se dieron cuenta de manera visible que el que untó lodo en los ojos del ciego fue Jesús. Hasta ese instante Jesús gozaba de mucha popularidad en Jerusalén. O sea, por sus hechos Jesús era muy reconocido en Jerusalén. Y el hombre, aquel cuando iba caminando, ha de haber recibido esa información de quién fue el que untó lodo en sus ojos. Eso lo llevaba en claro. Únicamente le dieron el nombre, pero él no lo conocía. Le dijeron: Jesús te untó lodo. Y allá iba caminando, y cuando llega al estanque de Siloé, se lava sus ojos, y cuando ya termina de lavárselos, él ya tiene una habilitación total y completa de lo que es su vista. Hay un escritor llamado Scott, y escribe unas frases que son de suma importancia, hablando de lo que es el plano medicinal y hablando de lo que es el plano milagroso. Yo escribí las frases de Stott, que es con lo cual yo voy a continuar lo que es la introducción, porque todavía no hemos pasado al desarrollo de la temática. Señala Scott, dice así, que no es desdeñable el hecho de que la visión fuera inmediata, es decir, la sanidad que Dios obró en el ciego. Y dice él, hoy día, hablando del plano medicinal, cuando las personas recuperan la vista, algunos lo hacen, dice Scott,
por medio de una operación quirúrgica. Y cuando alguien es sometido para recuperar su vista por medio de una operación quirúrgica, esa operación muchas veces no le da la posibilidad, dice este escritor, a tal persona que se somete a tal operación, que habrá de recuperar su vista de la noche a la mañana. En algunas ocasiones, dice este expositor, las operaciones fallan, porque los hombres son falibles, los hombres fallan, aún conociendo de ciencia, fallan, porque todos los seres humanos cometen errores, porque son falibles. Entonces los médicos le dicen a la persona que habrá de someterse a tal operación: no aseguramos que él vaya a ver de manera clara o que vaya a recuperar la vista, pero al menos vamos a hacer el intento. Damos el 50% que hay posibilidades de que él va a recuperar la vista. Esto se dice según el daño que hay en la visión de una persona, porque hay daños que son menores cuando alguien se somete a una operación quirúrgica, y hay daños que son bastante grandes, no pequeños. Entonces la persona se somete sabiendo lo que le han dicho de antemano, pero lo hace porque quiere tener visión, quiere poder ver, quiere poder, hermano, contemplar el sol o contemplar a las demás personas, ya sea que son familiares o son vecinos o amigos. Comienza el sometimiento. Entonces, cuando esa persona, según esto ya está operada, no se le asegura en el momento de que esa persona va a ver al nomás terminar la operación. No, hay un promedio de tiempo en que se tiene que llevar, según el escritor, para que esa persona pueda recuperar su vista. Es decir, no es en el momento después de la operación, sino que le ponen una venda. Ese es el procedimiento. Después de que le colocan la venda, está en reposo y pasa un buen día en ese tipo de recomendaciones que los médicos dan, es decir, reposando, hasta que llega el tiempo el cual los doctores, los médicos han señalado, los especialistas, en que esa persona habrá de desprendérsele o quitársele la venda. Allí es el punto culminante, cuando se le quita la venda y entonces se le hace la primera prueba, ¿verdad? Abra sus ojos. Si la persona ve, muchas veces, dice este escritor, no va a ver normal como otras personas en el momento. Va a comenzar a ver algunas cosas. Algunas veces va a poder contemplar las cosas de manera empañada. Pero no es así como sucede con la medicina. No puede recuperar un ciego la vista de un momento a otro, sino de manera paulatina la va a ir recuperando, según cuando se hace una operación. Pero vea la diferencia que enmarca este escritor. En el ciego que Jesús sanó, no sucedió así. ¿Por qué? Porque cuando Dios obra con su mano poderosa, no obra como los médicos o como las operaciones que hacen en los quirófanos. No obra así, de esa manera. Cuando Dios sana, sana de una sola vez y completa. ¿Por qué? Algunos preguntarían, ¿por qué? Porque Dios es el médico de médicos, el doctor de doctores, y Él jamás falla. Según el diagnóstico que tenga esa persona en su vista, ya sea leve, que fuese su problema, o fuese grave, para Dios lo mismo es, un problema pequeño o un problema grande. ¿Por qué? Porque para Dios no hay nada imposible. Démosle gloria a Dios en esta noche. No hay nada imposible. Entonces, para la persona que es operada, hace falta bastante trecho, bastante tiempo, que esa persona tardará en recuperar su vista de manera completa. Pero este hombre no. Lavándose sus ojos,
él recuperó la vista. La semana pasada quedábamos con una interrogante. Cuando este ciego recupera la vista, ¿para dónde agarró? ¿Se recuerdan que les decía eso? ¿Para dónde este hombre habrá agarrado? Es decir, ¿para dónde él transitó? ¿Habrá ido al sitio donde tuvo el encuentro con Jesús, que no pudo verle? ¿O habrá ido a su casa? Bueno, para dar una respuesta certera a esto, fue donde le conocían. Él no regresó al mismo sitio. La misma Biblia da a conocer eso acá. O sea, no hay dónde equivocarse. Veamos lo que dice, ya entrando al desarrollo de la temática, el versículo número 8. Dice la Escritura: entonces los vecinos. Entonces, ¿para dónde se dirigió? Según las expresiones, vamos a ir parte por parte. Dice, entonces los vecinos. ¿Qué significa esa expresión? Los que vivían cerca de donde este hombre, que antes era ciego, vivía. Pero hay un dato muy importante, porque no vamos a quedarnos solamente dando eso nada más de manera cortita. Sería como estar desarrollando el tema de manera superficial. Si el ciego entonces agarró para el lugar donde a él lo conocían desde muy pequeño, esto parece confirmar que entonces él prefirió no agarrar para allá, sino para acá, porque algo quería hacer él, hermano. Hombre, ¿qué es lo que hace una persona cuando ha sido salvo? No me vaya a decir usted de que a nadie le contó cuando usted recibió a Cristo. Si no contó a nadie, en algo se le denotó. Y alguien le ha de haber preguntado, los más cercanos a usted: veo que esa cara de zángano que tenías antes te cambió. Porque teníamos cara de zángano. Quizás no es tan fuerte lo que estoy diciendo, pero el rostro de una persona, cuando ha conocido a Cristo, es transformado. Ya van a ver ustedes una frasecita más adelante que dice San Agustín de Hipona en uno de sus comentarios. Se la voy a mencionar, pero ahorita no, porque voy a mencionar cada expresión en el lugar donde tengo que colocarla. La voy a mencionar para poder engranarla según la explicación que vamos a ir desarrollando más adelante. Entonces, alguien le preguntó a usted, ¿verdad?, que es el ejemplo, y usted tuvo que dar testimonio que había recibido a Jesucristo. Usted dijo: mi vida fue transformada, mi vida fue cambiada. El objetivo de que este hombre agarrase hacia su casa era para poder dar testimonio. ¿Se recuerdan ustedes cuando Jesucristo liberó al endemoniado de Gadara? ¿Se recuerdan ustedes qué sucedió allí? Lo liberó. Este hombre que vivía en los cementerios, asustaba a la gente, reventaba cadenas, se hería el cuerpo, andaba todo lleno de sangre todo el tiempo, no se bañaba, andaba todo despeinado, era un monstruo. Jesús fue a la tierra de Gadara solo por él. Solo por él. ¿Por qué? Porque así como para Jesús, que es Dios, así como Él le da importancia a millones de personas, así también para Jesús es importante una. No se admire cuando Dios salve una persona solamente aquí, y es un niño. Un niño. Alguien diría: ¡ay, solo uno! Sí, pero ese uno, por ese uno vino a morir Cristo en la cruz del Calvario. Así como hay lugares en donde se convierten miles de personas, así también para Dios, uno más uno es importante. Me recuerdo las expresiones esto, antes de seguir con el ejemplo del endemoniado de Gadara. Hace muchos años aquí vinieron unos gringos, o sea, unos hermanos en Cristo que viven en los Estados Unidos. Quito la expresión gringos porque es una expresión ofensiva para ellos. Los norteamericanos, voy a decir, vinieron porque ellos tienen
tienen un compromiso con una persona de acá de El Salvador, en la cual él anda haciendo actividades evangelísticas. Y nosotros nos reunimos con varias congregaciones para apoyarlos, como Palabra que Cambia. Pero ellos traían un eslogan, traían un lema. Y ellos dijeron: no queremos miles ni cientos convertidos. Y decía este hermano que es norteamericano, llamado John, decía: solo venimos por uno en cada actividad. Por uno. Bueno, respaldamos la actividad. Y me recuerdo que le hicimos en el Estadio Once Lobos. Y ese día tuvimos 175 almas para Cristo, a través del evangelista que ellos trajeron. Bueno, el nombre es Miepan. Así se llama la identidad, Miepan. Y ellos decían: por uno. Y 175 dio el Señor. Inclusive ese día, ahí en esa actividad evangelística, se convirtió Antonio. Antonio trabaja aquí en la iglesia. Para los que no conocen a Antonio, de último, una persona, mientras estaba traduciendo al evangelista, es decir, que el evangelista hablaba en español, pero también había otro que estaba hablando en inglés. Pero de último él se quedó, lo voy a decir esto, haciendo ciertos gestos que para nosotros no eran comprensibles, los más viejitos, pero para Antonio sí. Para Antonio sí. Pero ¿quién es Antonio?, dirá usted. Antonio es sordo y es mudo. En esa actividad Antonio recibió a Cristo como su Señor y su Salvador. Desde ese tiempo, hace muchísimos años, Antonio está perseverando. Imagínense que solo Antonio se hubiese convertido. Para ellos, cuando yo fui a San Salvador y fuimos a una cena, porque lo hicimos en una cena en la casa de un hermano, estuvimos de 8 a 10 y media de la noche, ellos no dejaron de hablar de Antonio. O sea, cuando yo dije: este es el reporte, estos son todos las fichas, y los entregamos a los pastores, estas son suyas, estas les quedan a nuestra iglesia y estas son suyas, porque ellos trabajaron llevando gente al estadio. Los evangelistas no vieron a otras personas más. A ellos les importaba Antonio. Y eso es lo que me preguntaron a mí: ¿Antonio sigue perseverando? Yo dije: ahí está, vivito y coleando. ¿Por qué? Porque ellos vieron que Antonio tenía deficiencias. Y una persona con deficiencias no es tan fácil, como el caso que es sordo y es mudo, entienda las prédicas que se están desarrollando en una actividad evangelística. Pero para el Espíritu Santo no hay traba. Para el poder de Dios no hay traba. Dios hizo en Antonio lo que tenía que haber hecho. Pero eso me queda a mí grabado en mi mente y en mi corazón, que ellos vieron a Antonio, lo principal. ¿Y qué nos diríamos, ya regresando al ejemplo del endemoniado de Gadara? Cristo tuvo que pasar todo el mar de Galilea, se levantó una tempestad, pero no desistió de ir, sino que llegó hasta allá con el objetivo de liberar a un hombre. Y de noche, ahí en ese sitio habían personas que criaban cerdos, habían pastores de cerdos. Y usted sabe que cuando el Señor iba a liberar a este endemoniado, los demonios pidieron permiso, le pidieron permiso a Jesús de que los dejara introducirse en un hato de cerdos. Y cuando los sacan los demonios, las legiones, ¡pum!, se meten en el hato de cerdo. Y los cerdos se van ahí en desbandada y se tiran a un precipicio. Todos se mueren. ¿Cuál fue el corresponder de los pastores de estos cerdos? Los dueños de estos cerdos se enojaron, querían arremeter contra Jesús. Y aquí es el grande problema de algunos que profesan estar en una religión y no tienen corazón. Estiman más sus rituales que las mismas almas. Ven de más valor lo material y sus rituales que las mismas almas que fueron creadas a imagen y semejanza de Dios. A estos tipos no les importó que aquel hombre
volviera a sus 5 sentidos. A ellos les importó sus cerdos, sus cerdos. En lugar de estar admirados por el milagro que Jesús había hecho en este endemoniado, se enojaron. Se enojaron. ¿Y qué pues? Jesús llegó por ese hombre, no por los animales. Y aquí viene el dato interesante. Ya voy a ir cortando lo que es el ejemplo. Cuando aquel hombre fue liberado, ¿cuál fue su deseo? Mientras otros Jesús llama y no quieren, porque así aparece en los evangelios. Déjame ir a enterrar a mi papá. Cuando Jesús lo llamó, y Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos. Cuando Jesús llama, no tenemos que posponer la oportunidad que nos da Él de manera personal de seguirle. ¿Me escucha? No tenemos que posponer ese día. Si usted de aquellos que está posponiendo el arreglar su vida, se está metiendo en líos, porque no le va a quedar tiempo ni a arreglar su vida, y está posponiendo. Jesús te está llamando. No tardes en venir. Aquí no hay tales que tienes que enfrascarte en otras cosas por dejar el llamado de Jesús. Este hombre no recibió llamado. Él rogó a Jesús que quería seguirlo, y Jesús le dijo: no. Aquí está el ejemplo donde yo hago énfasis. Le dijo: no, vete a tu casa y regresa, regresa a tu casita y ve donde están los tuyos y cuenta cuán grandes cosas Dios ha hecho por ti. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. El ejemplo engrana con lo que sucedió en este hombre. No lo sí, sino que se regresó. Me imagino que cuando aquel hombre lo veían, es que este es el endemoniado, era el endemoniado, pero ahora está en sus 5 sentidos. Jesús lo liberó. Ahí andaba dando testimonio. Entonces, cuando este hombre fue sanado, se fue a su casa, regresó, y tan pronto como fue curado de su ceguera, allá estaba. Allá estaba. Y los vecinos le vieron, lo conocieron, que él era, ¿verdad? Qué tremendo. Y se han de ver admirado. Y pienso que aquel hombre, ese era el objetivo de él. Dios permitiendo que él fuera a su casa para que sus vecinos lo vieran. ¿Quiénes son los primeros en darse cuenta de nuestra conversión? Nuestra familia y nuestros vecinos. Siga leyendo, por favor. Vaya apuntando en su Biblia, saque el lapicero o un lápiz y vaya usted contando los grupos de personas quienes conocían este tipo y quienes no lo conocían, porque hay quienes se van a agregar acá. Primer grupo es los vecinos. Se han de ver admirado, hermano. Y dice el versículo 8: y los que antes le habían visto que era ciego. Y los que antes le habían visto que era ciego. Esta expresión incluye a todas las personas de Jerusalén que conocían al ciego de vista, aunque no eran vecinos, ¿verdad? Aunque no vivieran cerca de él, pero le habían visto a menudo. Mi pregunta es: ¿dónde le habían visto? Cerca de la entrada del templo. Y para ellos, el verle allí en el pasado les era muy familiar. Les era muy familiar. Y denote esto, por regla general, en las grandes ciudades se comenta, según algunos expositores, suele haber mendigos. ¿A dónde no hay mendigos? ¿A dónde no hay mendigos? Ahí andan en las calles. Y muchos de esos mendigos están imposibilitados de su vista, es decir, que son ciegos. Y la mayor parte de ellos, algunos, están sobre las vías públicas.
porque están allí. Algunos los ponen en las entradas de las iglesias, de los templos, para que la gente se identifique con ellos, para que les dé, ya les he explicado acá qué es ofrenda, qué es diezmo y qué es limosna, correcto. A un ciego no se le puede dar el diezmo, a un ciego no se le puede ofrendar, pero sí se le puede dar una limosna. Entonces la gente los coloca ahí para que les dé una limosna. Ahí están los mendigos, en esas vías públicas, en las vías más importantes, en las inmediaciones de los principales edificios públicos, a quienes todos los habitantes conocen. ¿Quién no conocen los ciegos? ¿Verdad? Por ejemplo, allá en Santa Ana hay un señor que es de tez blanca. Creo que ya murió, antes vendía billetes de lotería. Él era ciego. ¿Y quién no conocía a ese señor? Hasta lo sacaban en reportajes en el Canal 4. ¿Por qué? Porque teniendo ese problema en su vista, trabajaba. Y muchos que teniendo bien su vista, no trabajan. Y el hombre se andaba ganando los frijolitos. Por eso es que lo sacaron en ese canal chambroso, Canal 21. Y de hecho fue un buen reportaje, porque no sacaron un bolito más. Y fue bulla. Y uno decía, pero este es el señor que hoy nosotros vemos allá por el Parque Libertad, porque ahí era la zona donde él se movilizaba, por el Parque Libertad. ¿Quién no conoce entonces a los ciegos? Todos los habitantes conocen bien de vista a un ciego, siempre que se hace notar a causa de su forma de caminar, ya sea vacilante, lenta o incierta. Pero uno denota rápido que quizás no es ningún problema en los pies ni en la columna, sino uno lo ve con el bastoncito, ¿verdad, hermano? Algunos más sofisticados cargan un chucho de finca, entonces adelante de ellos, pero al menos los va guiando. Algunos, como hay escuelas de ciegos hoy, hay escuelas de ciegos, por ejemplo en Santa Ana está la iglesia bautista, primera iglesia bautista, tiene una escuela de no videntes. Entonces las personas van allí, se les enseña a caminar por medio del tacto, se les enseña a leer, porque hoy los ciegos pueden leer. Hoy una persona puede estudiar bachillerato, puede estudiar una carrera universitaria, o sea que puede salir adelante, porque hoy en nuestros tiempos hay más facilidad de que ellos al menos tengan una cierta dependencia de sí mismo, no dependiendo de otros. Pero la mayor parte de ciegos dependen de otra persona, no son disolutos. Esta persona sí estaba. ¿En qué condiciones más paupérrimas, más duras? Y por eso es que acá se menciona en el versículo 8, y los que antes le habían visto que era ciego, porque lo conocían, decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Esa es la pregunta. ¿No es este el que se sentaba y mendigaba? Fíjese que esta pregunta parece dejar claro que lo que se da a conocer aquí, en este ciego, da a conocer que era uno de los pobres y humildes, los cuales era muy reconocido en la ciudad misma de Jerusalén. Y por eso es que cuando alguien mira a una persona como esta, yo lo diría de esta manera: nadie es tan susceptible de acabar en la pobreza, de depender de la caridad, como las personas que tienen atrofiada su vista. Ese es duro, hermano. Una persona que no haya o no conozca ese mal o ese problema, si no lo conoce desde la raíz, no puede identificarse. No puede ser una persona sensible del corazón. Porque ¿quién va a insultar a un ciego? Nadie lo haría, a no ser que sea duro en su corazón. Nadie lo haría, teniendo blando su corazón, porque la mayor parte de personas lo que hacen es identificarse. No con una ofrenda, no con un diezmo, sino con
su limosna, correcto. Ellos necesitan de la caridad, que las personas se identifiquen con ellos, porque ellos no pueden trabajar, ellos no pueden ganarse el sustento. O sea, ciegos en el pasado, pero lo que acabo de referir, hay ciegos trabajando, hay ciegos estudiando. O sea que el testimoniazo que este hombre está presentando es tremendo. Porque cuando un milagro sucede, ¿a quién se señala? Porque Dios es el artífice de los milagros. Los hombres por sí mismos no pueden sanarse. Vaya captando la idea y las expresiones que le voy mencionando. Los hombres por sí mismos no pueden. No pueden. Máximo cuando una situación de tal tipo se da en una refulgencia de las más fuertes. Este hombre no tenía esperanza, ciego de nacimiento. Y vea lo que dice el mismo comentario, aparte de las expresiones que acabamos de mencionar. ¿No es este el que se sentaba y mendigaba? Y dice el versículo número 9: unos decían, Él es. Esa frase es, Él es. Posiblemente esa frase es como una aseveración que los vecinos están haciendo acerca de él, que eran los que mejor le conocían a este hombre. Porque ¿quién puede dar una aseveración más exacta, más correcta que el que le conoce a usted? Y ellos dan esa aseveración en el versículo 9: Él es. Diga la palabra fuerte conmigo: Él es. Lo reconocían, no había en dónde perderse. Y otros decían en el versículo número 9: a Él se parece. Vean todas las expresiones: a Él se parece. Probablemente eso lo dirían los que vivían en Jerusalén y conocían al ciego de vista, aunque no vivieran cerca de él y que no estaban familiarizados con su aspecto. Porque aquí hay una diferencia entre el aspecto y el comportamiento del hombre antes y después de su curación milagrosa. ¿Por qué? Porque esto no fue pequeño lo que Jesús hizo, fue algo grande. Porque todo lo que Dios hace en la vida de un hombre es grande. Y aunque a algunos quizás les costaría reconocerlo, ¿por qué? Porque dice San Agustín de Hipona estas frases: cuando una persona es ciega, su rostro, su físico es diferente. Pero cuando una persona tiene sus ojos abiertos, dice, eso de entender que su rostro va a cambiar. Solo fíjese usted dormido en su casa en la noche, póngase una cámara como usted es dormido. Alguien me dijo por ahí: dormidos somos bien feos. ¿Por qué? Porque algunos roncamos y burbujeamos. Póngase una cámara un día y solo vea usted cómo cierra los ojos. Algunos se ven puros angelitos, mano. Algo otros le hacen. Conozco dos personas de aquí en la iglesia que sus parientes los han delatado. Es raro, porque yo lo hallé raro. No voy a mencionar nombres para no meter la pata. Me dice una de las esposas de uno de los hermanos de nuestra iglesia que él duerme con un ojo cerrado y el otro abierto. Yo creo que ese tipo duda de su esposa, hermano. Y el otro caso da risa. Es que la hermana es un caso contrario. Duerme con los ojos abiertos y está dormida. Pero cuenta la persona, y de hecho me trajo una fotografía y me la enseñó con el celular, no delatando a nadie, porque aquí está la hermana. Controle a su marido hoy en la noche, que no le tome fotos. Gracias a Dios que no lo sacó por el Facebook. Pero lo que esta persona dice es, me mostró la foto
y no está con los ojos abiertos, pero él garantiza, está con los ojos abiertos. No, yo he visto, conozco personas que no cierran todos sus ojos, o sea, es decir, los dos ojos, sino medios cerrados. Pero hay quienes hasta puñan los ojos por no quererse levantar en la mañana. Entonces, una persona con sus ojos cerrados, en su rostro se ve diferente. Queremos sacar una idea de esto. Pero con sus ojos abiertos es distinto. Algún día haga usted la comparativa, tómese una foto, repito, dormido y una con sus ojos abiertos. Va a ver que hay diferencia. Así dice San Agustín de Hipona. Los ojos abiertos habían cambiado el aspecto de este hombre. Imagínese que haya sido un tipo moreno. Míreme bien, pues, morenazo, con los ojos cerrados, no se le denota a alguien, o con los ojos bien atrofiados, los ojos pierden el color que ellos deben de tener. Esta persona, por supuesto, en su sanidad, habría de tener un color de ojos morenazo, y de repente se lava los ojos en el estanque de Siloé y ojos verdes. Wow, hermano, qué guapura. O sea, él es, y ahora con sus ojos abiertos se miraba diferente, correcto. A eso queremos llegar. Se miraba distinto. Ya no se miraba igual cuando él andaba atrofiado de su vista. Estaba distinto, diferente. Entonces, de todo esto que él estaba viendo, de lo que usted ha ido allí enumerando, los vecinos, los que le habían visto que era ciego, no es este el que se sentaba y mendigaba. Unos decían él es, otros a él se parece. Entonces, de tantas cosas que se estaban dando ahí, el hombre elevó su voz y dijo: yo soy. Yo soy. O sea, cuando él dice esas expresiones, usted lo sabe que esta es una afirmación, la que él está diciendo, una afirmación de este hombre, porque estaba oyendo a la gente lo que decía, y ese decir era como dudar: ¿será él? ¿No es el que se sentaba allá? ¿No es el que conocíamos? ¿No es nuestro vecino? Estaban dudando. De esa duda, él eleva su voz y dice: yo soy, señores. O sea, de su identidad, ahora que tiene su vista recuperada, los está viendo a todos. Y lo que está viendo a su alrededor, los está viendo con incertidumbre. Y por eso es que lea por favor el versículo 10. Unos decían él es y otros a él se parece. Él decía yo soy. Y esto resurgió una pregunta. Cuando él dijo yo soy, y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Increíble. ¿Cómo te fueron abiertos los ojos? Porque todos le conocían. Los que lo miraban allá cerquita del templo, los que estaban ahí como sus vecinos. No, hombre, cualquiera le despierta una interrogante. ¿Cómo te fueron abiertos tus ojos? Porque esto era algo milagroso, hermano, que no podía pasarse por alto. Porque normalmente él no había podido recuperar la vista por sí mismo. Había suscitado esta interrogante porque había sido una curación maravillosa. Él no se queda callado. Es hora de presentar testimonio, señores, y él habría de hacerlo. Y dice el verso 11: respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús. Y me alegra esto, yo lo veo pero algo tan maravilloso, que es digno de prestar atención a esto. Porque este tipo, en este versículo,
va a presentar con tanta exactitud en su relato a todos los que están allí con ese interrogante todos los acontecimientos de su curación. Y vea lo que dice el versículo. Respondió y dijo: aquel hombre, primero, que se llama Jesús. ¿A quién pone en primer lugar? A Jesús. ¿Quién tiene el primer lugar siempre en todo? Jesús. Aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo. Eso es digno de mirar esto. Hizo lodo, dice él, y me untó en los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Aleluya. ¿Cuánto dan gloria a Dios en esta noche? Qué maravilloso es dar este comentario, hermano. A la pregunta él responde. Pero qué grandioso cuando uno explica esto, porque ante esa explicación que es digna de atención, ¿acaso no debemos de ser nosotros imitadores de este hombre? Que cuando Dios ha hecho algo en nosotros, ¿por qué no relatar con exactitud lo que Él hizo con nosotros? Dígalo, a muchos nos da vergüenza. Vamos a ver que todo esto tiene su aplicación, hermano. Abramos nuestra boca y demos a conocer qué es lo que Cristo hizo en nosotros. Él hizo lodo, dijo, me untó en los ojos. Se llama Jesús. Y la pregunta es: ¿quién le dijo que fue Jesús? ¿Escuchó la introducción? Los que iban con él acompañándole según Melantón hasta el estanque de Siloé. Jesús te untó lodo. Ahora que él da estos datos con exactitud, a esto viene un interrogante. Y algunos creen que esta interrogante, que habría de resurgir en una pregunta, era para alabar, para engrandecer, para querer encontrarle, felicitarle, encomiarle, aplaudirle. Vean ustedes, el corazón del hombre es tan perverso que no le importa cuando Dios hace algo, hermano. El hombre hundido en su religiosidad es un acumulador de egoísmo, es un egoísta. No le importa de lo que Jesús haya hecho o Dios haga en una persona. Esa persona quisiese que esa persona estuviese todo el tiempo igual. Pero Dios no deja las cosas igual. Cuando Él se encuentra con alguien, las cosas cambian, son transformadas. Y dice el verso 11: Jesús hizo lodo, me untó los ojos, me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui, me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, versículo 12: ¿dónde está Él? Mire, le preguntaron: ¿a dónde estaba Jesús? ¿Dónde está Él? ¿Y qué dice Él? ¿Cómo le haría usted, hermano? Me doy. No sé. Cuando usted lee esto, ya le dije que uno piensa que es porque querían hallarlo, felicitarlo, abrazarlo, ovacionarlo. No, hombre, hermano. Al preguntar por Jesús, no es para esto, sino que hay un deseo de querer ver a Jesús, el cual había obrado el milagro tan maravilloso, sobrenatural. Pero ellos querían, más que preguntar, querían hallarle. Al hallarle, ellos querían agarrarlo, echar mano de él y llevarle a las autoridades. Qué malo es el corazón del hombre, perverso. Así dice la Biblia, que así es el corazón del hombre. Pero ante la respuesta de este hombre, me gusta, no sé. Eso da cuenta de que no regresó al mismo lugar donde había estado, donde tuvo el encuentro anteriormente con Jesús, sino que regresó a su casa. Pero ahí está presentando y dando testimonio. Pero ¿qué con todo esto que estamos explicando aquí? Preste toda la atención debida. Este relato de la curación que Jesús hizo en este ciego ilustra bellamente el proceso de salvación de los pecadores perdidos y ciegos por el pecado.
todo el cuadro ilustra nuestra vida pasada. ¿Quiere que se lo extienda un poquito más y lo corroboramos a la luz de la Biblia? Abramos nuestras Biblias y lea conmigo, por favor, el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 46. Allí mismo, hermano, solamente ojee. Lea el versículo 46. Solo ojee nada más. Cristo dice estas expresiones: yo, la luz, he venido al mundo. Cristo es la luz, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Eso significa que cuando Él vino a esta tierra, vino a una tierra atestada de ciegos. Pero qué lindo es esto: estaba atestada de ciegos, y el único que puede devolver la vida a estos ciegos es la luz. Él mismo dijo en otra porción de las Escrituras: yo soy la luz, y el que me sigue no andará en tinieblas. Nosotros éramos ciegos espirituales, tan ciegos que no entendíamos ni podíamos ver. Repítalo fuerte conmigo: no podíamos ver nada, pero nada, hermanito. Increíble. ¿Por qué no podíamos ver nada? Porque el chamuco había influido sobre nuestras vidas. Veamos lo que dice en su carta Pablo a los Corintios, en su segunda carta, capítulo 4, el versículo número 4 dice así: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Qué es lo que hizo el diablo en esta humanidad? Estamos incluidos nosotros. Dice que cegó el entendimiento. ¿Cuál era el objetivo de haber cegado el entendimiento? ¿Ah? ¿Cuál era el objetivo? Para que no nos resplandeciera la luz del evangelio. Ahí es donde uno puede regresar al pasado y decir en nuestro presente acá: yo era ciego y ahora veo la luz. ¿Pero por qué? Aquí es donde se dan muchas respuestas a las interrogantes. Entender tu palabra. Porque éramos ciegos. Pero quien influía en esa ceguera espiritual era el chamuco, era Satanás. Cegó nuestro entendimiento, no entendíamos nada. Nosotros pensábamos que las cosas que hacíamos en el mundo eran las correctas, y no veíamos nada de este lado porque éramos ciegos espirituales. Entonces este relato de la curación de este ciego ilustra bellamente el proceso de salvación. Por eso es que esto es digno de prestarle toda nuestra, dígale que tiene la pared, digno de que tú prestes toda tu atención. Toda, pero toda tu atención, no a medias, sino que toda nuestra atención. En segundo lugar, un ciego espiritual no puede tener la capacidad para reconocer al Salvador. No puede tener la capacidad. Veamos lo que dice ahí cerquita el apóstol San Pablo cuando escribe a los romanos en el capítulo 3, versículo 11. Dice: no hay quien entienda. ¿Qué pasa cuando estamos ciegos? No entendemos nada, porque estamos ciegos. Aunque nos digan: Jesús sana, Jesús salva. ¿Qué? Jesús transforma la familia, Jesús bendice, Jesús da vida eterna, Jesús es el pan de vida. Nulos. ¿Quién le dijo a aquel hombre que Jesús le untó lodo? Los que iban con él. ¿Quién te contó a ti que Jesús salva? Porque éramos ciegos, los que habían recibido a Jesús, y nosotros seguíamos sin ver, sin entender nada.
Nada, totalmente, nada. Ineptos, espirituales. Y dice Pablo en el capítulo 8, versículo 7 a los romanos también: por cuanto los designios de la carne, eso éramos, en esa postura, ciegos, enemigos, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Así estábamos en esa postura. Tercero, el ciego, este ciego acá, que Jesús sanó, no hubiera sido sanado si Jesús no lo hubiera buscado, si no se le hubiese revelado. De manera que así es la salvación nuestra también. Así es la salvación. Si Dios no nos alcanzara a nosotros que somos pecadores, permaneceríamos siempre en la ceguera espiritual. Porque nadie más, fuera de Dios no hay salvación. Él es el único que salva. Por eso es que su nombre dice que se llama Jesús, y significa salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús es el Salvador del mundo, hermanito. Cuando uno retrocede un poquito más atrás y revisa la Biblia, en Romanos 5:6 dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Débiles, ciegos, ineptos. Fue el medio que Él utilizó para revelarse en nuestra vida y salvarnos. Estamos aquí, iglesia. ¿Cuánto damos gloria a Dios en esta hora? Fuera de Dios no podemos recuperar la visión espiritual. No podemos. Y por eso es que Cristo dijo esta frase en 6:44 del Evangelio de Juan: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajese. Yo le resucitaré en el día postrero. Así fue como se obró nuestra salvación. Así como el ciego fue sanado, así Dios sanó nuestra alma. Aquí vamos a tocar el último principio y terminamos con este. Cuando Jesús le untó lodo al ciego en sus ojos y le dijo: ve a lavarte al estanque de Siloé, ¿qué es lo que puso aquel hombre ciego de por medio? Repítalo usted, analícelo usted ahorita. ¿Qué es lo que le agregó a la orden de Jesús? No hizo nada. Fue obediente. Fue obediente. Entonces yo le traigo esta noticia: así como Él fue obediente, así es todo aquel. Cuando Jesús te llama, solamente aplicando obediencia, cuando hay humildad, cuando hay obediencia, es así como esa persona puede recibir la verdad del Evangelio, por medio de la obediencia. Por eso es que cuando Pablo escribe a los romanos en el capítulo 1, versículo 5, dice el texto así: y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia. Y dice: a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Tú que estás ciego en esta iglesia, tú que estás atrofiado espiritualmente, Jesús te llama hoy. Tú no puedes venir a Él, un ciego no puede venir acá. Jesús se encontró con Él en el templo. Tú no puedes decidir por ti mismo, Jesús tiene que ir en pos de ti. Tú no puedes abrir tu vista por sí solo, Jesús tiene que tocar tu vista, sanar tu alma, para que veas. Y ahora cuando Él te ordena venir a Él, tu paso tiene que ser en obediencia. ¿Estás viviendo en obediencia o sigues siendo ciego espiritual? Todo aquel que está ciego espiritualmente puede ver la luz cuando Jesucristo lo trae y se revela a la vida de esa persona. Esa persona dando testimonio ahí a sus vecinos, aquellos que lo conocían, los que lo habían puesto de pie pidiendo limosna, ahora decían: es Él. Ahora, ¿qué es lo que se dice de usted y de mí? Se te fue la ceguera espiritual. ¿Qué se dice de ti en la colonia?
¿Qué se dice de ti en tu vecindario? ¿Qué se dice de ti en el colegio, en la universidad, en el trabajo? ¿Hablan en bien? ¿O dicen que sigue siendo ciego? Porque no hay peor ciego que el que no quiera ver. ¿Están dando testimonio? ¿Estás dando testimonio tú? Porque para eso Dios nos da la vista. Para eso Dios nos da la visión espiritual, para hacer su obra. No para que te quedes sentadito, bien perfumado. Bien sentadito. No, fuiste ciego, pero ahora ves la luz. Y ahora Dios quiere utilizar tu vida como la de este hombre. Ahora que estamos en esta posición, es cuando podemos presentarle un testimonio al mundo. Porque la gente comienza a verlos. No era este el peludo que se sentaba allá. No era esta mujer que se movía su cuerpo pura guaracha en las fiestas, en los bailes. No es este que bailaba las canciones de Rigo Tobar. No es este el que cantaba igual que los Bukis. Éramos ciegos, ineptos, espirituales, ciegos. Caminábamos en tinieblas. Eso éramos en el pasado. Eso era yo. Eso eras tú. Pero ahora ya no lo somos. Ahora somos hijos de Dios. Testimonio. Porque eso es lo que la gente ve. No era este el cara de guayaba. ¿Qué es lo que la gente dice? Así nos llamaban antes, ¿sí o no? En el mundo no nos ponían apodos bonitos. Aquí hay un hermano que tenía un testimoniazo tremendo de Guatemala. Allá practicaban su vida homosexual en Guatemala. Le decían la chula. Y cuando se vino a El Salvador, me recuerdo yo que fue a una célula, en un mesón la teníamos, porque las células no se abren solamente en las casas bonitas de los hermanos, porque hay hermanos que tienen casas bonitas y muebles bonitos que no abren nada. Hay que buscar los mesones. Tengan inteligencia, pastores de distrito. Vayan a abrir células a las calles, a los puestos de los mercados. Pídanle permiso a la hermana Tere de ahí donde vende plátano de abrir una célula. Yo creo que la abrieron. Hay una hermanita aquí que en Ciudad Real, en un microbús ha abierto su célula. No le da vergüenza a los hermanos de Ciudad Real. Vergüenza debería de dar. Que tienen sus casas bien adornadas y nada, mano. En un microbús la hermanita ahí reúne a la gente. Qué vergüenza, gente. Pues ahí abrimos una célula en un mesón. Y fui, y ahí estaba la chula. No sé si Angelito está aquí, Angelito. Ahí vivía la familia de Angelito. Ahí se crió Angelito, ahí en el centro de su padre, un hombre fiel, muy devoto a la obra de Dios, a Dios. Y abrimos la célula. No nos importaba, la hacíamos en el patiecito. Habían hecho una división entre la casita que estaba interior a lo que era el patio, con carpetas. Y la chula siempre endrogado. Yo no sabía quién era la chula. Barbado, con el pelo hasta aquí. Y siempre que llegaba, porque así era yo, aquí no valen los títulos, señores. Que hay gente que dice, soy pastor, ya no hago nada. Soy supervisor, no hago nada. Ahí andábamos. Yo era líder, era supervisor, era pastor de zona. Porque así es la función de un verdadero llamado por Dios. No me estoy poniendo como ejemplo, pero así tiene que ser. Uno tiene que seguir las pisadas de Pablo. Y abrimos la célula. Y la chula cada vez que entraba se me quedaba viendo con unos ojos bien vidriosos, como queriéndome dañar. Y un día me paró ya saliendo del portón y me dijo, no volvás a venir aquí, me dijo con un acento chapín, porque aquí mando yo, me dijo. Y le dije yo, te has equivocado, aquí manda Cristo. Y no sabía con quién se estaba topando él. Entonces aquí manda Cristo, le dije yo. Pues no, me dice, te equivocaste, la próxima no entras. Entonces al siguiente sábado volví a llegar a la célula y la chula no estaba allí. Me cuentan que había puesto un lazo para ahorcarse en uno de esos cuartos. Lo tremendo es que fuimos a orar con algunos hermanos, pusimos manos en la chula y chula lloraba.
Y dice, es que me quiero suicidar, ya no aguanto tanta droga en mi cuerpo, ya no. Y yo no sabía quién era, yo pensé que drogadicto era, hasta que aceptó a Cristo. Y ya estando aquí, fue uno de los servidores fieles que tuvimos en nuestra iglesia. Y de repente viene un amigo de Guatemala y entra a esta congregación y lo ve a él. Y él era una persona muy prudente y me dice, pastor, tú no sabes a quién tienes de diácono aquí, me dijo. Entonces dije yo, aquel que está allá, me dice, aquel compadre, me dijo, ese era el peor homosexual en la capital, me dijo. ¿Estás seguro? Le dijo. ¿Me puedes dar su nombre real? Te lo doy, me dijo. Este era su apelativo y este era su nombre, y me lo dio. No, hombre, cuando me dijo el pastor, dije, alabado sea el Señor, dije yo. Y el pastor me dijo, alabado sea Dios. ¿Y cómo se comporta aquí? Desde que él recibió a Cristo, es hombre, le dije. Es hombre. Como diciendo, él era ciego y ahora es él quien tiene la vista recuperada. Cuando el pastor me dice, qué tremendo lo que Dios está haciendo en esta iglesia, me dice, porque a ese nadie podía cambiarlo. ¿Cómo no? Le dije yo, hay uno que está vivo, hay uno que murió, que estuvo 3 días en el sepulcro, pero también se levantó de entre los muertos. Jesucristo, el Hijo de Dios, vive. Jesús vive, Jesús vive, Jesús vive. Él sigue transformando homosexuales, mariquitas, borrachos, prostitutas. No hay nadie quien pueda detener el poder de Dios. Dios está vivo. Yo no sé quién seas tú, pero ese hermanito murió con las botas puestas y está en la presencia de Dios. Yo cuando fui a su entierro dije, este hombre murió con las botas puestas. No muchos de ustedes, ¿para qué le voy a dar el nombre? Pero ese hombre era más hombre que muchos hombres de ustedes. Porque ese hombre nunca dejó de hacer la obra de Dios. Nunca. Se quitó el pelo, la chula. Ahora era chulo. Andaba hablaba un poquito así. Ay, pues, ay. Se le quitó las mariconadas. Dios lo cambió del todo. Porque para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Dios puede cambiarte a ti. Que te crees mujerero, te crees aquí, que no, eres un gran desobediente, malcriado. Para tener la salvación, obedece a Dios. Humíllate bajo la poderosa mano de Dios. Y cuando fuere su tiempo, Dios os exaltará. Vamos a orar. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos. Vamos a orar. Padre, yo te doy las gracias por esta temática que nos has concedido desarrollar. Toca los corazones en esta invitación que voy a hacer. Tengo 2 minutos. Pónganse de pie los que le van a rendir su vida a Cristo, los que son amigos. Tú estás ciego, tú necesitas a Cristo. Por ti mismo no puedes recuperar la vista. Por ti mismo no puedes hacerte una autorreforma. Necesitas que Jesús te cambie. Ahora has venido al mejor lugar, has tenido el encuentro con Jesús. Tienes la dicha de estar en un lugar donde Dios está. Pónganse de pie los que son amigos. Rápido, 2 minutos tengo. Si alguien le va a rendir su vida a Cristo por primera vez, póngase de pie. Rápido, venga aquí al frente. Yo quiero hacer una oración por usted. Le aseguro que si es un ciego, Dios le va a dar la vista. Dios bendiga al caballero. Alguien más, rápido, 1 minuto me queda. Si alguien le va a dar su vida a Cristo, póngase de pie. Póngase de pie. Ahí donde usted está, rápido. Yo no le voy a estar rogando, desobediente. Ya mucho estás posponiendo. Levántate ya. Dios te llama ahora, porque quiere hacer una obra en tu vida. Dios bendiga al otro caballero. Alguien más que le va a rendir su vida a Cristo por primera vez. Rápido. Esto no se piensa, esto no se pospone para otro día. Te puedes morir hoy. Si te mueres en Cristo, te vas al infierno. Hoy es urgente que tú no te vayas de este lugar igual para tu casa. Levántate. ¿Habrá alguien más? Una última persona. Visión Cristiana, la palabra que cambia, presentó el poderoso mensaje de salvación.